Bien, jóvenes, buenos días, buenas noches. En Cristian te lo estarás viendo. En esta parte te voy a exponer lo que es, pues, el tema de estadística. Exactamente, profesor, ¿qué parte de la estadística? Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la estadística descriptiva, ¿sí? Oye, profesor, cuando yo, pues, comienzo a resolver un problema de estadística descriptiva, ¿qué consideraciones debo tener? La primera consideración, hijo, tú debes entender qué es población, no población. Profesor, población vendría a ser todo lo que se quiere estudiar. Puedo decir, profesor, de repente, pues, todo el conjunto de personas se va a llamar población. Oye, hijo, ahora veamos qué es muestra, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando la cantidad de personas que se quiere estudiar es demasiado grande, entonces el profesor simplemente no alcanza presupuesto. Entonces, ¿qué se hace? De la población, por ejemplo, imagina que sean 100 personas, simplemente se va a tomar de repente 2000 personas. Entonces, profesor, a eso ya se va a llamar muestra. Profesor, ¿qué es muestra? Es simplemente la muestra, hijo, sería pues simplemente una cantidad de elementos de la población. Si la población, profesor, es de tamaño, pues la muestra va a ser simplemente un pedacito de la población. ¿Me dejo entender o no? Oye, profesor, pero la muestra, ¿qué característica debe tener? Oye, hijos, una muestra debe ser suficiente y representativa. Ah, profesor, la muestra que debe ser, profesor, debe ser suficiente y representativa. Bien, oye, hijos, ahora variable. Profesor, ¿qué es variable? Simplemente lo que usted desea estudiar, ¿no, profesor? Quiero investigar, ¿no? ¿Qué quieres investigar? Ello va a ser la variable. Profesor, ahora mira, observemos acá. Las variables, profesor, se pueden dividir en tipos. Hay tipos de variables. ¿Cuáles son, profesor? Cuantitativa y cualitativa. De la cuantitativa, hijo, todavía se puede subdividir en discretas y continuas. Oye, profe, ¿y qué me puede decir de la discreta y la continua? Oye, hijo, mira, observa acá. La cuantitativa es de carácter numérico y la cualitativa es de cualidades, características, ¿no, hijo? Oye, hijo, ¿cuál es la diferencia, profe, entre una discreta y una continua? Pues, ¿no es cierto? Oye, hijo, lo que te podría decir es esto de acá, mira. La discreta, hijo, siempre deben ser números enteros. O sea, profesor, podría ser de repente 1, podría ser un 2, podría ser un 3. Oye, profe, la continua también van a ser enteros, hijo. Podría ser un 1, ¿no es cierto? Podría ser un 2, pero por ahí un dato podría ser también decimal. O sea, podría ser un 4.1 de repente. Basta que haya, profesor, un decimal, puedo decir que la variable, ¿qué es? Continua. Profesor, ¿algunos ejemplos me podría dar? Oye, hijo, claro que sí. El número de hijos. ¿Qué vendría a ser el número de hijos? Una variable cuantitativa, del tipo ¿qué? Discreta. ¿Pero por qué discreta, profesor? Porque tú vas a tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Vas a poder tener 3.2 hijos, hijo. No, profesor, el número de hijos es cantidades enteras, ¿sí o no? El número de hijos podría ser una variable discreta. Oye, profesor, cuantitativa continua, un ejemplo. Oye, podría ser, por ejemplo, ¿qué? Tu estatura, por ejemplo, hijo, ¿no? Profesor, ¿cuánto mido? Yo mido, Pepe, hijos, 1.72.5. Ah, tu estatura no es exacta, hijo, ¿no? Entonces, profesor, la estatura de una persona, ¿qué vendría a ser? Sería P cuantitativa de tipo ¿qué? Continua. Bien, profesor, sigamos explicando. Cualitativa. La cualitativa, hijo, hay 2 tipos todavía. Puede ser nominal y ordinal. Oye, profesor, un rato, a ver, mira, observemos acá. ¿Cuándo se dice que la variable es nominal? Cuando simplemente no hay jerarquía. ¿Qué significa eso? De repente, hijo, el color de piel, por ejemplo. Algunos, profesor, ¿qué son? Yo podría decir, profesor, profe, yo soy blanco, me dices, ¿no? Y usted, por ejemplo, profe, supongamos moreno negro, vamos a ponerlo acá. Pero te pregunto yo, hijo, ¿tú puedes decir que el blanco es más que el negro? O sea, ¿una persona blanca es superior a una persona negra? Eso no podemos afirmar, ¿no? Oye, profe, o sea, cuando no podemos afirmar quién es más que el otro, ¿sería qué? Nominal. Oye, hijos, también podría ser tu estado, ¿sí o no? Estado soltero o casado, sería una variable ¿qué? Cualitativa del tipo ¿qué? Nominal. O no, profe, el casado es más que un soltero, para nada, hijo, ¿no? Profesor, ejemplos de cualitativa ordinal. Oye, hijo, ordinal, ¿por qué? Porque dice que hay un grado de jerarquía, un grado de orden.
¿Cuál sería el ejemplo, profe? Un ejemplo vendría a ser, profesor, por ejemplo, mira, observa. La posición que ocupa una persona, profesor, en una empresa, por ejemplo, puede ser un gerente, una persona, y el otro sería subgerente, ¿no? Subgerente, y podría ser director. Ah, profe, yo entiendo, profe, que el gerente es, pues, de repente un cargo más alto, ¿no? El subgerente, profesor, un poco más bajo, y el director un poco más bajo. O sea, ¿qué puedo observar? Puedes observar un grado de jerarquía. ¿Me dejo entender? Sería una variable de qué tipo? Cualitativa, pero ¿de qué tipo? Ordinal. ¿Me haré dejar entender? Bien. Oye, hijos, pues ahora vamos a aprender el manejo de las tablas de frecuencia. En muchos problemas de examen de admisión, ¿qué pasa, profesor? Simplemente a veces me piden rellenar una tabla de frecuencia, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, profesor, vamos a hacer eso. Oye, fijémonos, hijo. Para yo poder manejar una tabla de frecuencias, primeramente debo conocer la simbología, ¿sí o no, hijo? El n, ¿qué me simboliza? Me simboliza el tamaño de la muestra. ¿Ah? ¿Qué es n, hijos? El tamaño de la muestra. Oye, profesor, x sub i, o algunos lo ponen y sub i, ¿qué me simboliza? La marca de clase. Oye, profesor, pero la marca de clase, ¿cómo se simboliza? Como te digo, x sub i. Oye, profe, pero la marca de clase, ¿a qué es igual? Es igual a la suma del límite inferior más el límite superior de un intervalo, pero dividido entre ¿cuánto, hijo? Entre 2, ¿no? La marca de clase, ¿a qué es igual, hijo? Límite inferior más límite superior sobre ¿cuánto, hijo? Sobre 2. Oye, profe, F sub I llamado también frecuencia, pero frecuencia, ¿qué, hijo? Absoluta, ¿no? Pero F sub I mayúscula, profesor, ¿cómo se llama? Frecuencia absoluta acumulada. Profesor, ¿qué me indica la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta me indica la cantidad de datos que están en dicho intervalo. Oye, hijo, algo más. La frecuencia absoluta tiene carácter ¿qué? Numérica, o tiene carácter ¿qué, profesor? Natural. ¿A qué me refiero a decir que tiene carácter natural? O sea, la frecuencia absoluta, hijo, no te podría salir, por ejemplo, la frecuencia absoluta 4 es igual a 7.2. Imposible. ¿Por qué, profesor? Porque supongamos que la frecuencia absoluta, ¿qué me representa? La cantidad de casas que hay, por ejemplo, en el centro de Arequipa. ¿Cuántas casas hay? 50, 60, 70, pero no va a ser 50 y medio. ¿Me dejó entender o no? La frecuencia absoluta, hijo, siempre va a ser de carácter ¿qué? Entero. ¿No, profesor? Bien. La frecuencia, F mayúscula, ¿qué era, hijos? La frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Profesor, ¿qué es H? H es frecuencia relativa. Oye, la frecuencia relativa, ¿qué me indica? El porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de las personas que están en ese intervalo respecto al total? Fíjate, mira, observa acá. ¿Qué me indica la frecuencia relativa, hijo? El porcentaje. ¿Qué porcentaje representan las personas que están en ese intervalo respecto al total? Eso me indica la frecuencia relativa. Oye, profesor, frecuencia relativa acumulada. Vendría a ser la suma de las frecuencias relativas nada más, pero no. Oye, profe, pero un rato, mira, observa acá. La frecuencia relativa, hijos, es igual a H sub I. ¿Pero a qué es igual, hijo, en fórmula? Es igual a F sub I sobre ¿cuánto? Sobre N. Nunca te vas a olvidar, ¿eh? Mira, observa acá. Frecuencia relativa, ¿qué es igual, hijo? F sub I sobre ¿cuánto? Sobre N. Profesor, ¿qué más va a definir? R. ¿Pero R qué es, hijo? R es rango. El rango, profesor, me simboliza una R, ¿no? Pero ¿cómo se calcula el rango, profesor? Se calcula una resta. El valor máximo menos el valor ¿qué? Mínimo. Oye, cuidado con eso, ¿eh, profesor? ¿Qué es el rango, profesor? Simplemente, profesor, ¿desde dónde hasta dónde va? Pues, ¿no es cierto? El rango, hijo, está relacionado ¿con qué? Con el alcance. Bien, te lo voy a poner acá abajito, hijo. Mira, observemos acá. A lo voy a poner de alcance. El alcance, profesor, ¿a qué es igual? Es igual simplemente al intervalo cerrado del valor mínimo con el valor máximo. Ah, te dicen, el alcance es 20. ¿Hasta cuánto? Hasta 50. Ah, el valor mínimo de la muestra, ¿cuánto es? 20. El valor máximo, ¿cuánto es? 50. Si yo resto 50 menos 20, ¿qué me da? El rango. Porque el rango, ¿a qué es igual, hijo? Al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Me habré dejado entender? Sí. Bien. Oye, hijo,
A veces usan K. K, profesora, ¿qué es igual? ¿O qué me representa K? Me representa el número de intervalos. Oye, ¿qué es K, hijos? Es el número de intervalos. Pero ¿cómo se halla K? Pues la mayoría de alumnos en la pre, el K lo hallan pues con la fórmula de Joule. Profesor, K es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de n. ¿Me dejo entender o no? Raíz cuadrada de n. Oye, hijo, a veces te generan problemas de esto. Supongamos que K es igual a la raíz cuadrada de 40. Supongamos nomás. Pero, profe, raíz cuadrada de 40 no es exacto. Lo que se hace, ¿qué es? De esta manera. Raíz cuadrada de 40 aproximadamente, hijo, ¿cuánto es? Un número que tenga una raíz cuadrada exacta cercana a 40 es el 36. Debe ser 6, y algo más. Agarras el 6, el entero encima de ese es el 7. El entero antes de él, ¿qué sería? El 5. K puede tomar esto, puede tomar esto o puede tomar esto. ¿Me dejo entender o no? Profesor, ¿de qué depende? Depende del rango. ¿Cuál de estos divide el rango? Voy a decir. Yo te voy a dar el ejemplo, mira. Un rato, por favor. Oye, W, o también llamado C. ¿Cómo se llama, profesor? Se llama ¿qué? Ancho de clase. ¿No? Oye, profesor, ¿y cómo se calcula pues W? Una manera de calcular, cuidado con eso, profesor, W a qué es igual. W es igual a qué. A ver, agarras el rango, hijo, agarras el rango y lo divides entre qué. Entre el valor de K. El rango entre el valor de K me da W. Es por eso, profesor, K, ¿qué debe ser? Un divisor del rango. Como K puede tomar 5, 6 y 7, tienes que mirar, pero no. Al rango, ¿cuál de ellos lo divide? Tienes que decir. ¿Me dejo entender o no? Bien, profesor. Entonces, nosotros tenemos la parte teórica, pues ahora vamos a ver una aplicación. Veamos, ¿qué es lo que dice la aplicación? A ver, hijos, ¿qué es lo que dice la aplicación? Dice, mira, oye, hijo, acá te muestro las edades de 20 personas. Profesor, ¿cuáles son las edades? 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14 y esos, ¿no, hijo? ¿Hasta cuánto? Hasta 32. Profesor, ¿cómo están las edades? De alguna manera están muy separadas. ¿Por qué? Porque hay personas de 2 años y hay personas de 32 años. Profesor, cuando las edades están separadas, ¿qué te conviene? De repente muestrear en una tabla de frecuencias. ¿Y cómo, profesor, cómo se arma una tabla de frecuencias? De esta manera, mira, observa acá. Profe, lo primero que va a hacer, ¿qué es? Lo primero es, hijo, que tú vas a hallar n. ¿N cuánto es? ¿O qué era n? La cantidad de personas o la cantidad de edades. ¿Cuántas personas acá hay? Hay 20 edades, hijo. ¿N cuánto vale? 20. Y luego, profesor, voy a hallar el rango. ¿Y el rango a qué es igual? Al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Y el valor máximo cuánto es, hijo? Es 32. Menos el valor mínimo ¿cuánto es? 2. Tengo el rango, profe, ahí que sería ¿cuánto? 30. ¿Me dejo entender o no? Profe, algo más falta. Oye, hijo, claro que sí, me falta hallar el valor de K. K era igual a ¿qué, hijos? A raíz cuadrada de ¿quién? De n. ¿Pero cuánto vale n, hijos? N vale 20. Y te pregunto yo, raíz cuadrada de 20 aproximadamente ¿cuánto es? 4, y algo más. ¿Qué hacías, hijo? Agarrabas el 4, ¿no? Le ponías el superior que era 5. ¿Y el inferior quién era? 3. ¿Me dejo entender o no? Profe, ¿y qué valor va a tomar K? Oye, hijo, el valor que toma K simplemente debe ser un divisor del rango. Pero, profe, el divisor del rango es 3 y también es 5. Ah, puedes tomar cualquiera de ellos. Profe, ¿cuál va a tomar usted? Yo voy a tomar 5, hijo, como ejemplo. ¿Te pareció o no? ¿Y de qué va a depender? El problema te va a decir, hijo, te dice, por ejemplo, se muestrea con 5 intervalos, o sea, K sería igual a 5, porque K me dice el número de intervalos. ¿Me dejo entender o no? Entonces mi ejemplo va a ser, profesor, con 5 intervalos. Bien. Entonces yo voy a poner, hijos, acá, esto, profe, de acá va a ser los intervalos, ¿sí o no? Y esto lo voy a poner que va a ser la marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la acumulada relativa. ¿Me dejo entender? Bien, profe, a ver. El primer intervalo, hijo, ¿cómo se forma? Pones acá simplemente cerrado, dices. Agarras el menor valor. ¿El menor valor quién es? Acá está 2. O ese señor de ahí sería 2.
¿no? Y ahora, ¿qué haces? Le sumas el valor de qué. Oye, pero un rato, hijo, mira, observa acá. Primero yo tendría que hallar el ancho de clase. Le voy a poner C o W, que es lo mismo decir. Pero ¿cómo se hallaba, profe, el ancho de clase? Ahí lo tenemos, ¿no? El ancho de clase que era igual, hijo, al rango, profesor. ¿Y el rango cuánto me salió? Ahí tienes el rango. ¿Cuánto salió, hijo? 30. Sobre el valor de K. ¿Y cuánto es K? K es 5. 30 entre 5, hijo, ¿cuánto es eso? 6. ¿Qué significa eso, profesor? Si acá es 2, le voy a sumar el ancho de clase. 2 más 6 sería 8, un intervalo abierto, no por comodidad. Si acá es 8, acá lo voy a poner cerrado porque queda abierto. Y voy a copiar lo mismo, 8, 8 y 8. A este le sumo el ancho de clase. ¿Cuánto ancho de clase? 6. Y sería ¿cuánto? 14 y sería abierto, ¿no? Y acá lo voy a cerrar y voy a poner también 14. Copia lo mismo, hijo, cuidado. Le sumo más 6 sería ¿cuánto, hijo? 20 y sería abierto, ¿no? Y copio acá abajito y sería esto 20, ¿no? Le sumo más 6 sería 26 y sería así. Y copio lo mismo, hijo, 26, le sumo más 6 sería 32. Entonces el último intervalo se va a poner cerrado. ¿Para qué, profesor? Para que entre el último valor máximo. Bien, profe, ya tenemos ya. Oye, hijo, ¿cómo se halla la marca de clase? La marca de clase se halla así. Sumas límite inferior y límite superior. A este se llama límite superior y límite inferior. Sumamos 2 más 8, 10. Lo dividimos entre 2, sería ¿cuánto? 5. Acá es 5, profe. Y lo mismo puede ser acá. 8 más 14, ¿cuánto es? 22. Entre 2 sería ¿cuánto, hijo? 11. Oye, profe, voy a dividir para cada uno. No, otra manera sería así, mira, hijo. Si este es 5, le sumas el ancho de clase. 5 más 6, 11. 11 más 6, 17. 17 más 6, 23. 23 más 6, 29. ¿Me habré dejado de entender? No. Profesor, de esa manera también puedo hallar. Bien. Oye, hijo, F sub I, ¿qué me representa? Me representa la frecuencia absoluta. ¿Y qué me indica la frecuencia absoluta? La cantidad de datos que pertenecen a dicho intervalo. Entonces digo yo, a ver acá, ¿cuántos datos hay que sean iguales a 2 pero menores que 8? Ah, como ya está ordenado, hijo, iguales a 2 menores que 8, desde acá hasta acá. 1, 2, 3, 4, profesor, acá hay 4 datos, ¿no? ¿Cuántos datos hay desde 8 pero menor que 14? Desde 8 menor que 14, enfermo. Acá hay, profe. ¿Sería cuánto acá? 3 y acá sería 4. Entonces, profesor, lo vamos a poner en 3. ¿Cuántos datos hay del 14 pero menores que 20? 14 menores que 20. Oye, profe, hasta acá, mira, fíjate ya, todo esto de acá. 1, 2, 3, 4, 5, entonces sería acá, profesor, 5. ¿Vamos bien? Sigamos. De 20 a 26. De 20 a 26, profesor, solo puedo hacer esto. Hasta 25, ¿no? ¿Cuántos hay? Sería 5. Bien, profesor, acá debería ser 5, ¿no? Bien, y de 26 a 32, ahí tenemos 3 más. Oye, hijo, ¿qué debe pasar? La suma de esto me debe salir n. ¿Y n cuánto dice que es? 20. A ver, sumemos, profe. 10, 7 más 3, 10, 20. Ah, profesor, igual a 20. Oye, ¿cómo se llena F? F se llena así, hijo, mira, observa acá. El primer F minúscula 1 con F mayúscula 1 siempre son iguales. Si acá es 4, ¿qué va a ser acá? 4. Luego, pues, hijo, formas tu nariz, pues, ¿no? Dices, esto más esto me da esto, ¿no? 4 más 3, 7. Profesor, acá vendría a ser 7. O también puedes hacer esto, hijo, mira. La suma de esto más esto me da esto. Esto más esto más esto me da esto. Ya no. O también 7 más 5, ¿cuánto es? 12, ¿no? 12 más 5, ¿cuánto es? 17. 17 más 3, ¿cuánto es? 20. Resulta, hijo, si n es 20, el último valor también, ¿cuánto debe ser? Debe ser 20. Cuidado con eso. Bien. Oye, profesor, ¿cómo se llama H? Pues, hijo, tú has puesto la formulita, color Kaiosama. H sub I es igual a F sub I sobre ¿cuánto? Sobre N. ¿No? Entonces, profesor, pongámoslo, pues, ¿no? Este señor de acá, hijo, el H sub I se relaciona con el F sub I minúscula, pero dividido entre ¿cuánto? Entre N. ¿A qué sería igual primero? Sería 4 sobre 20.
No. El segundo, profesor, sería, acá era 4 sobre 20, 3 sobre 20, perdón, 3 sobre 20. El tercero sería 5 sobre 20. Y el cuarto también sería 5 sobre 20. Y el último sería 3 sobre 20. Ahí tenemos las frecuencias relativas, ¿no? Profesor, ¿y qué hago con las absolutas? Con las relativas, mejor dicho, acumuladas. No copias lo mismo, pues, ¿no? 4 sobre 20. Luego dices, esto más esto me da esto. Como son homogéneos 20 y 20 va a ser, profesor, 20. Y 4 más 3 va a ser ¿cuánto? 7. Esto más esto me da esto. Entonces va a ser 20 acá. 7 más 5 sería 12. Esto más esto me da esto. Pondría acá 20. 12 más 5, 17. Y esto más esto me da esto y sería pues 20 entre 20. Resulta que siempre va a ser igual a ¿cuánto? A 1. Bien, señores, ahí tenemos pues nuestra tabla de frecuencias armadas, ¿no? Oye, hijo, te pregunto yo, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen una edad más que 14? Una edad más que 14. Profesor, ¿dónde está 14? 14 está acá, ¿no es cierto? Más, o sea, 14 está este nivel, te dijo, ¿no? Más vendría a ser para abajo, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántas personas? Sería 5 más 5 más 3. 13 personas tienen más que 14, ¿no? Eso vendría a ser el número de personas. Profesor, ¿cuántas personas hay cuya edad sean desde 8 inclusive hasta pero menores que 20? Ah, desde 8 inclusive menores que 20, las personas que están en ese intervalo, pues, ¿no? ¿Y cuántas personas son? F minúscula me lo dice, 3 más 5 hay 8 personas en ese intervalo, ¿no? Bien, espero que me hayas entendido. Pues hijo, mira, observemos acá. Acá tenemos otro ejemplito, ¿no? A ver, profe, ¿cómo podemos pues justificar este ejemplito? Mira. Bien, estoy enfocándome acá. Bien, oye hijo, profe, ¿por qué copió este ejemplito? Es que hijo, ya la UNSA te ha tomado un ejemplo similar. Por ejemplo, el alumno a veces como loco ve la muestra y dice, voy a hallar N, el rango y K, dice, ¿no? Pero hijo, en algunas muestras que no son muy dispersas, te es conveniente que no lo hagas de esta manera. Porque, profesor, por ejemplo, fíjate, mira, las edades, ¿cuáles son? 2, 1, 2, 3, 0, 2, 1, 4, 5. Oye, profesor, acá las edades iba de 2 hasta 32, o sea, variaba mucho. Pero acá va de 2, ¿el máximo cuánto es? 5. Si tú vas a hallar el rango, sería 5 menos ¿cuánto? Menos 0,5. O sea, va a ser muy pegado. ¿Qué te conviene? Te conviene hacer un muestreo de esta manera, hijo. Mira, observa acá. Esto lo puedes poner si quieres como edad o lo puedes visualizar como ¿qué, profesor? Simplemente, hijo, o sea, como intervalo o como edad. Lo voy a poner como edad, digamos, ¿no? Edad. Oye, entonces, profesor, como la muestra no es muy dispersa, te conviene poner lo que simplemente los intervalos serían los mismos números que aparecen. Entonces, profesor, yo veo que aparece 0, aparece 1, y aparece 2, aparece 3, aparece 4 y aparece 5. ¿Me dejo entender, no? Y ahí ya puedo mostrar y puedo decir, profesor, esto va a ser F sub I, que sería la frecuencia absoluta. ¿Cuántos datos son igual a 0? Ah, profesor, comienzo P. 1, 2 y 3. ¿Hay más? No, profesor. 3 datos son igual a 0. Esa sería la frecuencia absoluta. No. Profesor, ¿cuántos datos son 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sabe qué, hijos? 7 datos. No. ¿Cuántos datos son 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos. Me dejan de ver. ¿Cuántos datos son 3? 1, 2, 3, 4. Ah, profesor, 4 datos. No, ¿bien o no? ¿Cuántos datos son 4? 4, profesor. 1, 2. ¿Algo más, hijos? No, solamente 2. ¿Cuántos datos son 5? Son 5. 1, 2. Oye, profe, nadie más y sería 2.
Entonces, hijo, de esta manera sería su muestreo. ¿Me dejó entender o no? ¿Cuándo aplico, profe? Cuando la muestra no es tan dispersa. O sea, tú lo puedes contar. Las edades son 0, 1, 2, 3 y 4. Mejor lo distribuye de esta manera. Sería más adecuado. ¿Me dejó entender? Profesor, y ahora, ¿puedes hallar F mayúscula? Sí, puedes hallar F mayúscula. ¿Puedes hallar H minúscula? Sí, puedes hallar H mayúscula de la misma manera que has hallado acá. Pues no. Oye, ¿cuánto sería F mayúscula, profesor? Si acá es 3, acá también va a ser 3. 3 más 7, esto va a ser 10. 10 más 6 sería 16. 16 más 4 sería un 20. 20 más 2 sería un 22. 22 más 2 sería un 24. Oye, profe, ¿cómo se hallaba H? A F lo divido entre N, pero N, ¿cuánto es? Si yo sumo todo esto, el valor de N es lo mismo que pongas acá. Esto de acá, el último valor del F mayúscula me dice N. ¿N cuánto vale? 24. ¿No? Entonces, profesor, ¿qué me quedaría? Me quedaría de esta manera. 3 sobre N sobre 24. 7 sobre 24. 6 sobre 24. 4 sobre 24. 2 sobre 24. 2 sobre 24. Y así puedo sumar, ¿no? Entonces, hijo, esto vendría a ser una tabla de frecuencias también, ¿no? Cuando las muestras no están tan dispersas. Profe, ¿qué más me puede explicar? Oye, hijo, diagramas. Existen dos tipos de diagramas. Claro que hay muchos más, hijo, ¿no es cierto? Pero los más conocidos, ¿cuáles son? El histograma y diagrama escalonado. Oye, hijo, una tabla de frecuencias puede ser reflejada en un histograma. Profesor, ¿de qué manera? Fíjate, mira, observa acá. En el eje X, hijo, en el eje X, siempre se pone la marca de clase o se pone ¿qué? Se pone los intervalos. ¿Me dejo entender o no? Entonces, profesor, esto podría ser los intervalos o podría ser, ¿qué, hijo? La marca de clase. ¿No? Entonces, profesor, si esta tabla lo quiero llevar al histograma, ¿lo puedo hacer? Sí. De 2 a 8. Entonces yo marco, profe, que esto sea 2 y esto sea 8. ¿No? Y luego dice de 8 a 14, entonces profesor va a ser 14 eso. Luego habla de qué, profe, habla de 20, ya me está dando miedo, profe. Luego dice de 20 a 26 sería 26 y luego sería ¿cuánto, hijo? Hasta 32 y vendría a ser ahí. Oye, profe, si el eje X es el intervalo, la marca de clase, ¿qué vendría a ser el eje Y? El eje Y, hijo, puede ser H minúscula o puede ser F minúscula. ¿Me dejo entender o no? Sí, cualquiera de ellos. En un histograma, cuidado con eso. Entonces yo digo, profesor, de 2 menores que 8, ¿cuántas personas hay? 4. Voy a poner 4. Entonces, profesor, más o menos yo lo elevo, no lo elevo acá. Ahí más o menos. Y digo que eso va a ser 4, a un nivel de 4. Muy bien, me estoy enfocando acá, ¿no? Oye, de 8 a 14. De 8 a 14, ¿cuántas personas hay? De 8 a 14 hay 3 personas. Profe, un poquito más pequeñito, pero ¿no? Así va a ser, digamos, ¿no? Oye, profe, ¿qué más dice? De 14 a 20, ¿cuántas personas? 5 personas. Ah, más grandecito. Muy tacaños estamos, hijos, ¿no? Más o menos acá hubiera sido. Un poquito más grande lo hubiera copiado para que el alumno se mejore en su vista. Entonces yo puedo hacer también de esta manera, ¿no? Acá lo pondría, profesor, más o menos 4. Supongamos que el nivel de 4 sea así. Y el otro decía, ¿cuánto, hijo? Decía 3. Entonces 3 vamos a poner a este nivel más o menos, ¿no? Entonces sería un nivel de 3. De 14 a 20, ¿cuántos, hijos? De 14 a 20, 5. Entonces 5 un poquito más arriba. Ahí más. Ahí está el histograma. Y luego dice de 20 a 26 también 5. Al mismo nivel, pues, hijo. Ahí está. Y de 26 a 32, hijo, ¿cuánto es? 3. Ah, más pequeñito. Esto vendría a ser, hijo, tu histograma. ¿Me dejó entender? Bien, profesor, entonces en un histograma, por ejemplo, lo que también hacen es esto, mira, observa. Agarran los puntos medios que vendría a ser la marca de clase. Este punto medio y este punto medio y este punto medio. Pero lo que hacen es que ese punto medio trazan hasta este punto más o menos, así, entendiendo que esto debe ser igual a esto, ¿eh? Entonces de acá se van así, acá y van así, ¿no? ¿Y cómo se llama esto de acá, hijo? ¿Cómo se llama?
Oye, cuidado con esto, ¿eh? Tiene dos cosas, sí o no, hijo. Esto que vendría a ser el polígono de frecuencia. Entonces, vamos a poner acá, profesor, el área del polígono de frecuencia. ¿Cómo se llama esto? Se llama polígono de frecuencia. Oye, hijo, ¿a qué sería igual el área del polígono de frecuencia? Bien, se dice que el área del polígono de frecuencia es igual a la suma de las áreas de los rectángulos. Suma de áreas de rectángulos. Si yo sumo las áreas de los rectángulos, hijo, mira, observa acá, su base, ¿cuánto sería? Su base, como este es 8, este es 2, su base es 6. ¿No es cierto? Su base, ¿cuánto sería? 6. 6. Oye, ¿todos tienen la base 6? Sí, hijo, todos tienen la base 6. Entonces sería base por altura, base por altura, base por altura. Todos van a llevar 6 por su altura, 6 por su altura, 6 por su altura. Como todos llevan 6, ¿pero qué es 6 de ancho de clase? Se define que es igual a B doble por la suma de qué, hijo, de las alturas. Las alturas pueden ser F1 más F2, así hasta que a Fn. Oye, de esa manera se halla el área del polígono de frecuencia. Ancho multiplicado por la sumatoria de las frecuencias absolutas. ¿Me dejó entender o no? O también lo podría dar de otra manera, profe, de esta manera. Podría decir, A es igual al ancho de clase por la sumatoria de las frecuencias absolutas. ¿Cuál sería? La frecuencia absoluta acumulada del último intervalo, ¿sí o no? Del intervalo número n. Porque esto más esto más esto más esto me da esto, pues, hijo. Es lo mismo, ¿no? Bien, profe, diagrama escalonado. En el diagrama escalonado, hijo, el eje X puede llevar los intervalos o puede llevar la marca de clase, ¿no? Pero el eje Y, profesor, tendría que llevar la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada. O sea, es formado por ¿quién, hijos? Por las mayúsculas, ¿no? Profe, y acá van los intervalos, si eso no va a cambiar, hijo, los intervalos van a ir. ¿Cuáles serían los intervalos? Vamos a poner acá 2, y esto vendría a ser 8. Luego vendría a ser, ¿quién acá, hijo? 14, ¿no? Más 6 sería ¿cuánto? 20, y acá sería 26, y acá vendría un 32. ¿Y con quién jugamos, profe? Acá tendrías que jugar, hijo, con la mayúscula, con esta de acá, con esta de acá. De 2 a 8, una altura de 4, dice, una altura de 4. Entonces, ¿qué le hago? A ver, veamos acá. De 2 a 8, una altura de 4. Y sería así. ¿Me estoy dejando entender? Sí, sería así. Bien, profesor, ¿y ahora qué hacemos? De 8 a 14. De 8 a 14, hijo, ¿cuánto sería? 7. Su altura más o menos sería así. Ahí más o menos a 7. Y luego dice, profe, de 14 a 20, 12. Ah, ¿te das cuenta de acá, profe, 12. Luego dice, de 20 a 26, 17, un poquito más arriba. Y un poquito más arriba para el otro, pues, hijo, ¿no es cierto? Oye, ¿qué está pasando, hijo? Ese es un diagrama escalonado porque es como una escalera, pues, me está creciendo, ¿no es cierto? Bien, profesor. ¿Qué se hace el diagrama escalonado? Se suele unir, por ejemplo, hijo, ¿qué? A ver, las bases, esta base de acá con esta de acá. Así, hijo. ¿Y cómo se llama eso? A ese señor de allá se va a llamar ojiva. ¿Cómo se llama, hijo? Ojiva. ¿Me dejó entender? Unimos pues simplemente las bases de los rectángulos, ¿no? En esta parte, punto. Ojiva. Bien, entonces, hijo, acá pues te he demostrado lo que es pues los diagramas, también el manejo de las tablas de frecuencia, y pues en la siguiente parte lo que vamos a hacer, ¿qué es? De repente pues lo que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Bien, te espero en el otro video, pues espero que me hayas entendido. Si en caso que no, simplemente hazme saber para que yo pueda mejorar el video. ¿Ya? Muchas gracias.